Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, acá les voy a dejar mi videito sobre la guía número 5, ya en base al contenido de la número 5. Y como lo vimos en la clase, vamos a aprender sobre las grandes civilizaciones mesoamericanas, ¿ya? Nuestro objetivo principal va a ser que ustedes puedan reconocer y describir características principales de la civilización maya en esta oportunidad. ¿Ya? En primer lugar, ¿quiénes fueron los mayas? Los mayas fueron una de las más brillantes y poderosas culturas nativas conocidas de Mesoamérica. ¿Por qué se les llama tan brillante? Porque ellos eran muy demasiado inteligentes, ¿ya? Su civilización se extendió por un lapso de 3000 años. Dominaban un lenguaje escrito, eran hábiles constructores, ya por esas pirámides geniales que hacían, de su religiosa y hacían cultos religiosos y todas esas cosas. Practicaban ceremonias, rituales también ahí. Eran aventurados comerciantes y talentosos artistas, ya que más adelante vamos a ver por qué. El territorio maya está ubicado netamente en México. Ya la ubicación geográfica en el periodo actual es esta. ¿Ya? Está dentro de México, la península de Yucatán, Guatemala, Honduras, Salvador. Esto es lo que caracteriza actualmente el periodo y la civilización maya. ¿Ya? De hecho, si ustedes pueden ir alguna vez a México, van a encontrar estas pirámides, ¿cierto? Muy ostentosas y que son propiamente de la cultura maya. Ya, como les dije anteriormente, ellos eran muy habilidosos constructores, ¿ya? Generaban muchas ciudades-estado, hacían estas pirámides que eran de forma independiente, ¿ya? Sin embargo, ellos compartían su lengua, su misma religión, cultura y economía. Para todos los mayas era igual, ¿ya? Bueno, su arquitectura eran muy parecidas en el centro de ellas. Se construían grandes pirámides que eran templos cuyas cúspides servían de escenario para la realización de sacrificios, ya sacrificios humanos y rituales. Mientras el pueblo observaba los sacrificios desde la plaza central, deseando que esta sangre fuera provechosa para los dioses. Recordemos, y deben saber también, que los mayas eran politeístas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos creían mucho en los dioses y creían en muchos dioses. ¿Ya? Entonces para ellos era súper importante el tema de los sacrificios humanos. En la ciudad de Tikal, las pirámides principal medía más de 70 metros, imagínense. Porque entre más alta la pirámide para ellos, era como que estaban más cerca de los dioses. Además que cada vez que un rey moría, era sepultado en la cúspide, o sea, en la parte más elevada de la pirámide. Se mandaba a construir una nueva capa para sepultar al rey. O sea, se moría un rey y construían otra capa. Entonces la pirámide iba aún más, creciendo aún más. También ocuparon las pirámides como observatorios astronómicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos también desarrollaron el calendario maya. Eran muy buenos astrólogos, astrónomos, ya les gustaba ver el calendario maya, los signos y todos esos como rituales se construyeron gracias a esto. Bases de la economía maya, ¿ya? Ellos eran muy buenos agricultores y toda su economía se basaba en eso. Sus principales cultivos fueron el maíz, el cacao, el aguacate, la yuca, el aguacate que conocemos como palta, la yuca que conocemos como papa, algodón,
calabaza y frijol. Cultivaban parcelas llamadas milpas. Para resolver la escasez de agua, abrían pozos llamados cenotes. Ya eran muy inteligentes. Hacían sistemas de regadío creados por ellos mismos, donde recogían el agua de las lluvias. Bueno, acá pueden observar las zonas de agricultura que ellos tenían, muy similares, ¿ya? Utilizaban el sistema de roza, donde ellos cortaban y quemaban ya las talas de los árboles en un simple proceso de talar la selva, dejar secar los árboles y arbustos para quemarlos después en sus lugares y sembrar en ese terreno. Ya todo lo hacían ellos. Después de algunos años se acababa la fertilidad y se cambiaba el lugar del campo del maíz. A los campos de cultivo se les llamaba milpas, se desarrollaban multicultivos, o sea, de varias cosas, cultivaban varios productos, y como el frijol, el maíz, las calabazas, los ajíes, lo que les mencioné anteriormente también, el cacao, el aguacate. Ya, el comercio de ellos usaban los granos de cacao como moneda, ya, porque antes no existía esta moneda que nosotros tenemos como signo de valor monetario de peso. Ellos intercambiaban productos. Todo lo que ellos podían cosechar eran su riqueza. Ya intercambiaban plumas, intercambiaban esclavos. Si, no sé, querían comprar una tierra, una parcela, por así decirle, ellos intercambiaban todos sus bienes o esclavos para tener ese producto o ese beneficio. Ya. Esto es muy importante, la organización social maya. Ellos estaban destinados, su organización maya, por una pirámide social. Esta pirámide social, que aparece acá, estaba distribuida de la siguiente forma. En la cúspide teníamos al rey, que se llamaba Halat Yunik. El rey era el todopoderoso, o sea, era la máxima autoridad de todo el pueblo, ¿ya? Todo lo que decía el rey era orden para ellos. Luego tenían a los nobles, ¿ya? Los nobles eran los que aconsejaban al rey. Yo les dije en clases que era como el rey, era como el presidente Piñera que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, y los nobles vendrían siendo como el gabinete de Sebastián Piñera, ya, los que asesoran a los ministros, etc. Ellos eran los nobles, ¿ya? Su estatus, obviamente, que ellos no iban a cultivar las tierras, ¿ya? Ellos eran como el mejor estatus social de la civilización. Luego venían los sacerdotes, que eran los encargados de realizar estos sacrificios humanos en estas pirámides que ellos construían y creaban, ¿ya? Ellos eran los únicos que podían realizar estos sacrificios, como que tenían ese don de los sacrificios. Y luego encontrábamos al pueblo, ¿ya? Donde estaba obviamente toda la población. Todos los demás eran del pueblo, era el grupo más numeroso dentro de la civilización. La gente que vivía en su casa, las que se preocupaban de la agricultura, la gente trabajadora, la clase obrera que le decimos hoy en día, ese era el pueblo. Y finalmente, ya está el último estatus social, los esclavos. Estos esclavos, ya como dijo ahí un alumno en clases, era también como se le denomina sirvientes. Ellos tenían que estar a la disposición del personal, de que fuera esclavo, de que fuera sirviente, cocinar, a todo lo que le mandaran, limpiar, cosechar, sembrar, ¿ya? Y también eran vendidos como objetos, intercambiados, ¿ya? Por ejemplo, si querían adquirir algún terreno y no tenían tanta cosecha, intercambiaban esclavos, ¿ya? Intercambiaban personas.
Y luego encontramos nuestro arte y cultura maya. Los mayas realizaban esculturas de piedra, piezas de madera talladas, modelado de estuco, pinturas, murales, escritura de libros, cerámicas, piedras, entre otros. ¿Ya? Los más conocidos fueron las cabezas, que ustedes saben que los mayas, antiguamente en esa parte donde existió esta civilización, estaban ante los olmecas. Entonces los mayas adquirieron mucho de los olmecas. En esto tiene que ver con las talladas de madera, con los modelados de estuco, las pinturas, los murales, estas estructuras que hacían ellos como la arquitectura, fue mucho legado de los olmecas, ¿ya? Y fue muy significativo para el arte maya. El calendario maya, ya que ellos crearon, y también crearon la escritura jeroglífica. ¿Ya? Después de todo esto que aprendimos, los invito entonces a resolver nuestra guía de trabajo. En nuestra guía se van a encontrar con una introducción, un texto sobre el pueblo maya y su medio geográfico, y en base a esto ustedes van a ir respondiendo, y en base a el apoyo del contenido que les he hablado hasta el momento, van a poder pintar y localizar dónde está ubicado actualmente la civilización maya, qué países actuales forman parte del territorio, que también está en el contenido, qué características físicas tiene el territorio, relieve, ríos, vegetación. Acá, por ejemplo, la economía y recursos naturales, que la tala de rosa, acuérdense que salía un dibujito explicado ahí. Ustedes van a ir completando la secuencia, dibujando el sistema de tala de rosa. ¿Qué productos cultivaban? Que ya los mencionamos. La organización social, ¿ya? Y por último, van a ver un cuadro comparativo, ¿cierto? Donde ustedes van a tener que clasificar o unir sobre los estratos sociales, ya, sobre la pirámide. Y al final va a aparecer un ¿cuánto aprendí sobre los mayas? Ya, van a ir completando este recuadro y esa es toda la guía de historia en base a los mayas. Recuerden que vamos a ir viendo las civilizaciones mesoamericanas en general. Ya, en esta están los mayas, los aztecas y los incas. Así que como es tanto contenido, lo distribuimos en 3. ¿Ya? Así que cualquier duda o consulta me escribe. ¿Ya? Buen trabajo, chicos. Manos a la obra.